A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Antonio Naranjo Paz y Miño, quien accedió a una invitación del presidente de la República para hacerse cargo de la salud de los ecuatorianos. Es nuestro ministro de Salud. A Antonio lo conozco desde aulas de colegio, como un alumno extraordinario. Luego se ha destacado como un profesional muy respetado. Tras saludar a Antonio Naranjo, le consulto de manera directa, ¿qué es lo que te llevó a aceptar esta invitación, pasando de la comodidad del sector privado a los desafíos del sector público? Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Patricio. Muchísimas gracias de esta oportunidad. En realidad es una pregunta que todavía no tengo respuesta. Creo que fue una decisión tomada en un momento en el cual veía que mi carrera profesional había conseguido los logros que aspiraba. Me sentía satisfecho en lo que estaba haciendo, pero algún momento uno tiene que asumir el reto. ¿Cuántos años de carrera profesional en el servicio privado? 44 años. Ya, era hora ya de entregar un espacio sin duda al servicio público. Ahora bien, ¿cómo encuentra el doctor Antonio Naranjo Paz y Miño la situación real de la salud vista desde el sector público? Bueno, yo diría que es una situación complicada. El sector de la salud es un área muy sensible en la cual hay una cantidad de necesidades que tienen que ser satisfechas. Desgraciadamente, nosotros venimos arrastrando un problema de salud de años anteriores, de décadas anteriores, de situaciones no satisfechas, de propuestas que no han sido cumplidas y de un impacto económico muy importante dentro del sector de la salud. ¿Cuál es el tema más delicado? ¿Qué es lo que tú encuentras como una de las áreas más complejas? Quizá el acceso y calidad a los servicios integrales de salud. No, yo diría que uno podría dividir en varios desafíos. ¿Cuáles son? El primero probablemente es la complejidad en la estructura del Ministerio de Salud. 103,000 funcionarios en una estructura dividida, fragmentada, no bien organizada, no bien concatenada, tal vez con el interés de generar, de descentralizar el poder del ministerio. Se crearon áreas, las zonales y luego las distritales, y eso ha dificultado indudablemente el manejo de la salud. Esta creación de nuevas áreas lo que ha hecho es entrampar, en definitiva, la gestión de la salud en el Ecuador. Mira, yo creo que siempre cuando uno a una organización la divide en funciones, trata de ser más eficiente. Desgraciadamente en el ministerio eso no ha sucedido y, por ejemplo, en la compra de medicamentos podemos observar aquello. Probablemente la compra de medicamentos, no la distribución, no el uso de los medicamentos, sino la compra de medicamentos centralizada podría ser mucho más eficiente de lo que es este momento. ¿No has pensado alguna posibilidad de proyectar un encuentro entre organizaciones del sector público y la seguridad social para hacer una red de salud pública mucho más eficaz? Bueno, yo diría que en realidad todos los actores de la salud, el sector público, el Instituto de Seguridad Social y el sector privado,
deberían realmente generar una red de prestación de servicios. Sin duda. Ser un solo sistema que esté pues encaminado definitivamente al servicio del paciente, que ese es el objetivo. Muchos países funcionan con la seguridad social como sistema, otros lo hacen con el aseguramiento universal, como es en el caso del Ecuador, pero los actores definitivamente tienen que integrarse, tienen que trabajar con un esfuerzo mancomunado, porque lo que estamos viendo también, que son esfuerzos aislados, nosotros no podemos decir que como Ministerio de Salud Pública llevamos una relación, no digamos armónica, sino una comunicación eficiente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y probablemente con los prestadores privados lo hagamos parcialmente. Si el Ecuador no tiene 4 o 5 objetivos nacionales, no podemos avanzar, Antonio. Estamos asistiendo a una crisis multidimensional, en donde hay problemas de seguridad, problemas económicos. La gente no tiene trabajo, la gente tiene que salir fuera de las fronteras, la gente no tiene acceso a la salud, a la educación. Todo está deteriorado. ¿Qué puede hacer un ministro en los pocos meses para procurar apuntalar un proyecto que vaya a un acuerdo nacional? Porque para mí, uno de los ejes fundamentales de un gran acuerdo nacional tiene que ser el mejoramiento en materias de servicios de salud integrales. Así es. Realmente tú has mencionado uno de los grandes desafíos que tiene mi gestión, que es el tiempo corto del que disponemos. Realmente el pretender hacer cosas extraordinarias, obras de infraestructura grandes, eso no va a ser posible, pero yo diría que me he puesto algunos objetivos. ¿Cuáles? El primer objetivo, lavar la cara del Ministerio de Salud. ¿Qué significa? Significa combatir de manera frontal la corrupción que se da a todos los niveles. Encontraste corrupción. Así es, y desgraciadamente muy arraigada. Y desgraciadamente difícil de eliminar. Qué complejo. ¿En qué sectores encuentras esto? Fíjate. Compras públicas, servicios. Compras públicas, prestación de servicios, relación de prestadores externos, el perpetuar, posiblemente para la ciudadanía resulte más claro un ejemplo. En la provincia de Guayas hay 8 tomógrafos, 7 dañados de este momento. Normalmente suelen dañarse de manera especial Exactamente. para provocar la prestación y la tercerización de servicios. Es decir, los que dañan ese servicio son socios de los que prestan otro. Así es, porque no es coincidencia que frente al hospital público se esté desarrollando un servicio de tomografía privado. A eso es a lo que me refiero, y como un ejemplo realmente de una situación que es anómala, que nosotros no podemos acusar directamente porque no tenemos pruebas, pero nos queda esa sensación, esos indicios de que hay que investigar más profundamente y combatir esa corrupción. Antonio, ¿no será mucho más sensato buscar, por el corto tiempo que existe en una gestión delicada, buscar más bien que esa tercerización sea positiva, eficaz, de buenos precios y de buenos servicios? Es decir, llegar a una negociación con los que tercerizan los servicios y decir, muy bien, nosotros queremos llegar a un acuerdo, pero con costos adecuados, con costos razonables, con costos que sean costos que estén lejos de la corrupción, porque los costos son tan elevados porque con eso hay reparto. Así es, absolutamente, y eso creo que tú también has dado un poco en el punto en relación a lo que se tiene que hacer, y tal vez el tiempo corto nos va a permitir hacerlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, primero, para aclararte, y al venir yo del sector privado, ¿quién más para creer que las alianzas público-privadas deberían funcionar en el ámbito de un respeto y de un cumplimiento adecuado a los protocolos clínicos? Pero, por ejemplo, en el caso de las dializadoras, nosotros estamos viendo que se establecieron protocolos que ya llevan muchos años sin ser revisados, pese a que existe la indicación expresa de que anualmente deben revisarse. No se han revisado tampoco los costos, y cuando nosotros vemos una industria que genera $100 millones al año, es justo que esa empresa se vuelva más eficiente y esa eficiencia se traslade a beneficios para los pacientes. Yo creo, Antonio, que el tema medular está en un equilibrio, en una buena relación público-privada, pero exenta de corrupción. Te aseguro que los costos van a reducir al menos un 50%. Y quizá se puede lograr una mejora de servicio, que es lo que se busca.
En el año 88 tuve el agrado de servir a mi país como legislador. En esa temporada que iniciaba el gobierno de Borja Ceballos, del doctor Rodrigo Borja, pues se planteó un programa que fue muy eficaz y por eso me permito recordarlo. Y era el médico a domicilio, el médico que asistía al barrio. Entonces habían brigadas médicas que iban a Chiriacu, a San Bartolo, a la Villaflor, a la Magdalena, a Toctiuco, a Carcelén, a la Vicentina, a los Guasmos, a la Prosperina, en fin. Y se hacía todo un trabajo de medicina preventiva que permitía reducir costos porque luego existía ya cierto grado de solución al problema de salud pública. ¿Qué se hace en el Ecuador en materia de prevención? Bueno, cuando escucho esto veo que el doctor Borja fue un visionario. Eso es lo que se tiene que hacer y yo creo que en realidad el Ministerio de Salud hace mucho de esta actividad. Se ha fortalecido la atención de los médicos familiares. Yo tuve el gusto de en el año 90 ser parte del primer grupo de médicos posgradistas de medicina familiar que se formaron con la Universidad Católica y el Hospital Los Andes. En ese entonces yo laboraba en el Hospital Los Andes. Impulsamos este programa y hoy estamos viendo el resultado de varias generaciones de médicos familiares que están atendiendo en todos los rincones del país. En ese sentido ha mejorado realmente las cosas. Se ha generado una red de atención primaria con programas de atención dirigido justamente a la comunidad haciendo prevención y educación. Hay algunos, para mencionarte, que son insignes dentro del Ministerio de Salud. Hay el denominado programa HEARTS, que es la atención a los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles. Hipertensión, diabetes, dislipidemia. ¿Por qué esto? Porque la población del Ecuador está viviendo lo que se llama una paradoja epidemiológica, de las enfermedades infecciosas a las enfermedades metabólicas. Entonces, claro, es una preocupación seria del Ministerio el combatir esto. Lo han estado haciendo porque tampoco es bueno satanizar todo lo que se ha hecho antes y decir que todo lo que viene después es bueno. Cierto. Este programa se inició y ha cobrado fuerza y creo que tiene una acción muy relevante. Se trabaja en enfermedades infecciosas. Estamos con la Organización Panamericana de Salud llevando un programa adelante que se llama Eliminación de la Malaria. Fíjate lo importante que va a ser esto. A esta altura. Claro, y se plantean 2-3 años para realmente lograr eliminar la malaria. Eso va a ser un triunfo de la salud pública, no exclusivamente del Ecuador, sino de todos los esfuerzos nacionales y multinacionales encaminadas a este propósito. Se está trabajando en nutrición, en desnutrición infantil y en el tratamiento neonatal y de la primera infancia. Se tienen programas para la mujer, prevención de drogas, es decir, sí se está haciendo varias campañas. ¿Qué se puede hacer, Antonio, para mejorar en términos globales el tipo de prestación de servicio del Estado, del Ministerio de Salud, de los distintos hospitales, de los distintos médicos, enfermeras, asistentes? ¿Qué hacer para mejorar sistemas de talento humano y de una condición positiva? Porque son servidores públicos, porque están sirviendo a los ecuatorianos, porque no es verdad que el tema es gratuito, porque los ecuatorianos pagamos impuestos. Así es. Entonces, esta no es una tarea que deba cumplirse al margen de un respeto y de una consideración especial al paciente. ¿Qué hacer? ¿Cómo desarrollar campañas en todo el país para que se sepa que hay una nueva lógica de prestación de servicios de salud pública bajo la instrucción del ministro Antonio Naranjo? A ver, yo creo que aquí hay algunas cosas también que vale la pena mencionar. La primera, que nosotros como objetivo nos hemos trazado calidad. Y cuando nosotros hablamos de calidad en prestación de servicios, significa hacer los procedimientos, evaluarlos y hacer las mejoras necesarias. Tú vienes del sector privado y ya me estás hablando de calidad total, puedes hablar de los ISOs, etcétera, pero eso se ve como un sueño lejano en el sector público. No es así. Yo creo que hay cosas que se pueden implementar rápidamente. Por ejemplo, que todos nuestros hospitales y centros de salud tengan permiso de funcionamiento.
tan simple como eso. Es una cosa que parece obvia. Graciosa, ¿no? ¿No es cierto? Tiene que venir el ACES y de igual que califica a los hospitales privados, calificar a los hospitales públicos, a los centros de salud. Eso es calidad. Esto implica valorar la calidad, no es un simple permiso. Lo que plantea el ministro de Salud es mejorar la calidad de todo el sector de salud pública. ¿Qué más, Antonio? Eso implica también la implementación de programas de calidad y de capacitación de nuestro personal. Nuestro personal no puede estar rotando a los vaivenes de la política. Tenemos que tener funcionarios que se dediquen realmente a continuar las políticas de salud pública a través de los diferentes gobiernos, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Viene un ministro y la primera indicación que le dicen, mira, no te confíes de todos los que están afuera, pon tus amigos. Bueno, ¿cómo vamos a construir una situación de esa manera? ¿Cómo romper las barreras y los entrampamientos de la contratación pública con organizaciones de compras públicas y con 1000 problemas que después apuntan a un funcionario honesto que queda colgado de situaciones hasta de Contraloría por querer implementar una serie de proyectos que implican contratación pública? Posiblemente eso es lo que me ha quitado el sueño los primeros días. ¿Tienes un buen equipo de abogados que conocen el tema? Estoy trabajando con un grupo de abogados, estoy trabajando con personas técnicas en el área administrativa financiera, porque ya te voy a comentar cuál es el otro gran desafío, tal vez uno de los más importantes de mencionar. Estoy trabajando con equipos técnicos, es decir, de gente que sabe de hospitales, que sabe de salud pública, que puede apoyarme a mis conocimientos para tratar de hacer una buena gestión. ¿Asistencia técnica internacional tal vez? Absolutamente, y eso es otra de las cosas que yo me siento realmente privilegiado. He podido rápidamente establecer una muy buena relación con OPS y han abierto las puertas, probablemente por este mensaje inocente y amistoso del nuevo ministro, han abierto completamente las puertas para trabajar, y te voy a dar un ejemplo de cómo OPS está contribuyendo en este momento. En la compra de las ambulancias, nosotros estamos adquiriendo 186 ambulancias que van realmente a dar un servicio en todo el país. No lo compra el Ministerio de Salud, lo compramos a través de OPS. ¡Qué interesante! OPS además tiene por economía de escala la capacidad de negociar mejor, compra las mejores propuestas. Y no hay ningún pretexto para que alguien se interese en el color de las ambulancias. Absolutamente. Y el ministro duerme tranquilo porque tiene la mejor ambulancia. Excelente. Y estamos trabajando así. ¿Qué presupuesto maneja el ministro Antonio Naranjo? Bueno, el ministerio tiene alrededor en este año previsto $3,000 millones para... ¿Cuánto necesita el Ministerio de Salud para poder brindar al Ecuador un cambio? No solamente en lo que tiene que ver con la calidad, sino también con la prestación de un servicio que sea eficaz, con medicinas oportunas, con prestación de servicios en brigadas que salgan al campo. El déficit que viene arrastrando el Ministerio de Salud por las gestiones anteriores es de $800 millones. Es decir, nosotros necesitamos esos $3,000 millones para el gasto corriente, para la ejecución de los proyectos de inversión que estamos en marcha de este año, pero tenemos todavía una deuda pendiente y ahí es el gran problema con el cual nos enfrentamos, porque con razón los prestadores reclaman por el no pago de estos haberes. Con justa razón, pero se puede llegar a acuerdos en sede de mediación. Por ejemplo, en Procuraduría General del Estado se buscan acuerdos alternativos de solución de controversias judiciales y se llega a soluciones, se firma y se cumple con lo que se establece, pero se brinda el servicio. Bueno, en eso también yo debo decir que he encontrado apertura. No hemos tenido que llegar a estas instancias porque ha sido suficiente, o por lo menos lo es hasta este momento, el llegar al diálogo. Hemos hablado con la Cruz Roja, hemos hablado con los grupos vulnerables que requieren esta presencia, hemos solucionado el tema de las inmunizaciones, acabamos de recibir una inyección de $26 millones del gobierno nacional. Quería llegar a eso. En materia de inmunizaciones, ¿qué inyecciones, qué vacunas tiene este momento para entregar a la ciudadanía el ministerio a tu cargo? Fíjate que
nosotros tenemos que prever con 6 meses la compra de vacunas. Este momento lo estamos haciendo con el objeto que hasta el próximo año el Ecuador no sufra de escasez de vacunas. ¿Qué vacunas tienen en este momento? Tenemos prácticamente todos los esquemas de vacunación del Ministerio, BCG, pues la pentavalente, las vacunas de mantenimiento, hepatitis B, es decir, realmente estamos cubiertos y creemos que vamos a estar Pero tú ya estás con la previsión del próximo año. Absolutamente, y ahí también interviene OPS, que ha generado un fondo rotativo en el cual nosotros hacemos la inversión con anticipación porque el tiempo de producción y de vacunas a nivel internacional es alto y entonces se necesita pues cubrir un cupo, tener el cupo reservado. Hablar de infraestructura me parece que es prácticamente inviable por el tema del tiempo. Pero ¿algo vas a avanzar en materia de la terminación de determinadas obras? Sí, es poco lo que se puede hacer y sería demagógico decir que vamos a hacerlo. Pero, por ejemplo, nosotros hemos detectado que existen 17 tomógrafos en el Ecuador dañados. Y hasta el momento tenemos ya el financiamiento y la compra de los tubos, porque generalmente son piezas. Y hay forma de repararlos. Absolutamente. Entonces tenemos ya 12 tomógrafos arreglados, digamos, en proceso de arreglo, para que en un par de meses vuelvan a funcionar. ¿Cómo lograr evitar que se dañen mágicamente y de manera muy rápida? Es que nosotros realmente no tenemos una política de previsión. Hemos perdido las garantías, no hemos hecho mantenimiento, las personas que lo manejan no son las más capacitadas. Antonio, ahora tenemos sistemas mucho más modernos de cámaras y de una serie de posibilidades para saber cómo se manejan los equipos que son del Estado ecuatoriano, que son del Ministerio de Salud, para saber cuáles son los comedidos en dañar esos aparatos. Existe trazabilidad, las máquinas son capaces de establecer tiempos de uso, disparos, etcétera, es decir, poder establecer una lógica en el uso. Deben ser ya máquinas computarizadas, deben ser computadoras. Tienen exactamente el registro. Tú puedes saber, por ejemplo, se ha hecho 10.000 disparos del tomógrafo y evaluar, puedes decir, si hemos hecho 100 exámenes porque hay 10.000 disparos. Y ver la eficiencia de esto. Y técnicamente debe decirse esto tiene que ser reparado o mantenido en tal tiempo. Claro. Fíjate, en el hospital de Daule el gobierno del Japón donó un tomógrafo y este tomógrafo tenía pues un tubo, se acabó. ¿Por qué? Primero porque toda la provincia estaba mandando al único tomógrafo que funcionaba. ¿Cómo está tu relación con el presidente Daniel Noboa Asín? Yo diría que yo hasta el día que me posicioné no lo conocía personalmente. Eso habla mucho de que en el caso de la selección de mi invitado, el doctor Antonio Naranjo, pues ha sido una selección positiva, porque está un técnico, un médico de alto nivel a cargo de la salud de los ecuatorianos. Quiero dejarte, Antonio, con los televidentes para que en un minuto nos entregues un mensaje. Muchísimas gracias. Solamente decirles que nuestro esfuerzo será el máximo. Nuestro propósito es contribuir en lo que sea posible para marcar un nuevo derrotero en la salud del Ecuador. Creo que el gobierno nacional está empeñado en realizar ese cambio. Considero al presidente Noboa, sobre todas las virtudes, un hombre valiente que toma decisiones e imbuye y contribuye al valor de todo su equipo de gabinete. El día de ayer, en la toma de Daule, nos ha dado una arenga como cuando le da el entrenador a sus jugadores, que seamos valientes, que estemos en primera línea y que a través de las acciones que puede hacer cada uno de los ministerios, en mi caso, salud, llevemos el mensaje de optimismo porque esta patria sí tiene remedio. Estoy seguro que el Ecuador está en las mejores manos en materia de salud. Agradezco al doctor Antonio Naranjo Pazimiño. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.